o acá, cuando se los cargaba mucho, o cuando el carro agarraba y daba un barquinazo, aflojaba. Bueno, entonces había que pegarlo. ¿Y cómo se pegaba? Se calentaban los dos extremos y se le traía uno, por ejemplo, a este, y se le hacía con un punzón, se le hacía un hueco. Y a este otro también, pero todo con hierro candente, ¿no es cierto? Claro. Se hacían los dos huecos y después se le metía un eje por dentro y se los enfrentaba. Todo caliente, todo caliente. Y se le empezaba a golpear de allá y de acá hasta que esto se hacía como un limón, así, ¿ves? El hierro blando se juntaba y se fundía todo. Y después había que golpearlo de nuevo para que se estire y darle esta forma y darle el ancho, el largo. Chuchuy. Mamita. Trabajo de... Esto es ya cuando llegue el año 30, el 20, el 30, viene la revolución industrial y funciona todo, el mandril, todo funciona. Estos son ingleses. Entonces la revolución industrial llega a la Argentina y vienen los ferrocarriles. El ferrocarril llega a San Juan, a Hacha llega en el año 1931. Y lo primero que traen, claro, esa va girando, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Y es la que va empujando para abajo. Y en el 31, y lo primero que trae son herramientas de origen inglés. Trae llaves, trae estas máquinas, trae las morsas esas. Mira. Esas morsas. Y esto, mira vos. Acá vos vas a poder ver la obra del herrero y de la fragua. Esa conjunción que había de fuego, sudor y hierro. O sea, un solo hierro. Que lo han aplastado acá en la parte posterior. Y le han dado esta forma para que calce el cabo acá. Uli. Después lo han cortado y lo han abierto. Le han dado la forma. Y le han dado esta forma para tirar la paja en la trilla. ¿Ves? Para armar la paja. Él es sobrino. Hola. ¿Qué tal? Grupo Derecho Viejo. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mira, aquí estamos mostrándole todo. Todo, ¿ves? Entonces, de un solo hierro se hacía todo esto a partir de la fragua. Esa es la cuestión, diría yo, titánica de esto. Mira esto es lo mismo. Esto es un moldejón que para sentar el cuchillo, la herramienta. ¿Ves? Es un solo hierro que lo han cortado al medio, lo han abierto, le han hecho esto, le han hecho el hueco ahí. Mira este calce que tiene acá. Y muchas piedras de estas las traían de Córdoba. Sí, del Cerro Colorado. Cerro Colorado, exactamente. Cerro Colorado. Bueno, esto es nuevo, esto se lo han soldado después. Pero esto es original. Después, el herrero tenía la característica de que él hacía sus propias herramientas, de acuerdo a las medidas. No andaba buscando pulgadas, ni milímetros, las hacía de acuerdo a sus propias necesidades. Y esto es hechizo, o sea, hecho en la herrería. Acá está cortado, pues, se quebró, pero lo soldaron con hierro, con electricidad, después. Pero esto está hecho por el herrero, O sea que esas son las características del esfuerzo, Esto también es otro tipo para hacer los rulos. Enganchaban ahí el hierro y lo hacían. Claro, ese es el molde. Yo he trabajado en herrería y en la primera época, mucho más avanzado, ¿no? Sí. No se vendían los rizos hechos como se compra ahora en la herrería, sino había que doblarlo en cinta, ¿no? Y otra cosa que fue también, yo trabajé mucho en eso, era las planchuelas perforadas. Sí. Ahora viene perforada, pero en ese entonces soldamos 5 o 6 planchuelas, depende de lo que necesita la reja, y ahí lo pasamos por el taladro de banco. Y le hace así. Y mira, esto es lo más grande. Esto es una máquina. La máquina, le decían los viejos. ¿Pero me duele? Mira, aquí me las voy a dar, dijo. Me las voy a dar como que yo he hecho este trabajo.
funciona. Por lo menos sé cómo funciona. Bueno, pero ese es buen docente. Mira, viste que es regulable. Esto se saca, se pone más acá, para darle el largo al rayo, que es el rayo de la rueda. ¿Ves? Claro. Bien, esto venía, algunos venían en forma bruta, generalmente los de las ruedas grandes, ruedas de carro, esas cosas. Esto ya venía preparado. Entonces venía el herrero, lo ponía, y con una cuchilla, que se llamaba así, se ponía a darle la forma. Lo iba girando y le iba dando trabajo. Y esos son de quebracho, son maderas durísimas. Entonces esta cuchilla, que no es esta, ¿no es cierto? Uno tenía un cabito acá. Este trabajo los tipos lo hacían, preparaban los rayos y después armaban la rueda. Es el primer paso de la línea de balanceado. Claro, de la línea del balanceado. Al balanceado. Pero mira, tardaba como 3 días. Este es el alineado óptico. Exactamente. Sí. Qué bueno. Y acá te muestro cómo armaban ellos la... Bueno, ya te muestro lo que es. Cuidado los espinos. Pero esto, ¿ves? Acá tienes ese rayo más grueso que te decía. Y estos son dos platos. Que encajan, después se ajustan. Y después tenían estas reglas, que yo me cago de eso. El goneómetro este que usaban. Para darle la distancia. ¿Ves? Entonces, todos estos cortes, la cama, como se llama esta parte, todo dependía de este compás que te daba la distancia y te la sacaba perfecta. Esta es una rueda de un carro chiquita, ¿ves? Sí. Esto se compraba en San Juan, había una fundición en esa época. Pero habían otras. Vos comprabas el eje, digamos. Comprabas, digamos, la pieza esa metálica del eje. Claro, y ya venía con el buje, venía con todo. Ajá. En cambio las otras eran como esa, ¿ves? Se encajaba la espiga en la rueda. Claro. ¿Ves? Y porque estas eran de mayor peso, soportaban mayor peso. Acá, para carga esto era. Acá tenemos un ejemplo. Te vendría a ser la 4x4. Y esto más bien. Entonces acá los platos los armaban así, y esto ya es un carro. Y este es un carro que le decían los carros mendocinos, porque no tenían amortiguación, no tenían el paquete de elástico. Elástico. Claro, no lo tienen ahí. Y después vinieron ya con elástico. ¿Por alguna razón? Los carros mendocinos no los conocían, quizás. Se iba tecnificando la industria, ¿ves? Claro. Primero eran sólidos. Pero no, te pregunto, ¿por qué le llaman carro mendocino? No ¿Tenía sé, alguna relación con que allá se hacían o...? Sí, se ve que allá habrían menos pozos que acá. Explicación, ¿eh? Pero... Mira estos ángulos acá. Ya, no lo sé. Mira esos ángulos. Es terrible. Y acá enganchaban el balancín, ¿ves? Este balancín, mira cómo trabaja. Mira esta unión. Bastante inútil también el herrero que trabajaba acá. Estaba apurado. Lo tenía que entregar rápido. Sí, pero mira. Te enganchabas de ahí y de acá y ahí atabas la mula. Bueno, no todos los trabajos salían de los Valderramos. No, por supuesto. Ese era un empleado. Un pasante. Un pasante. Tenía un contrato muy bajo. Yo trabajaba desgano. Bueno, y acá va una mula, el macho varero, que se llama, que es un mulo, un chino, un bicho bien fornido, y allá la otra mula. Y adelante van dos mulas más. Mirando el carrito este bien livianito y práctico que es. Claro. Cargadito hasta la cabeza, con fanegas de trigo, con harina, con distintas cosas, ¿ves? Cuando este carro se quedaba por ahí enganchado, el camino era feo, le ponían dos mulas más adelante, todas enganchadas de acá, de distintos lados.
En este lado iba el carrero, en la mula sillera. Y de acá te manejaba al puro huascazo a las otras mulas. Claro. Era un cruel. Acto mi suegra de cadenera, diría Sí. el Máximo. Acto mi suegra de cadena. Claro, cadena. Y entonces le agregaban 2 mulas de fuerza, no 2 caballos de fuerza, a la potencia del carro. 2 HP más. 2 HP más. Ahí está. Y así lo sacaba. Cuando había que traer una estructura grande, se unían, por la parte posterior se unían 2 carros. Entonces uno quedaba mirando para allá, con estas varas para allá, y el otro para acá. Pero acá ya le metían como 8 mulas. 8 o 9 mulas. Y eran piezas. Es un semieje, claro. Claro, era un balancito. Escúchame, y eso sucedió cuando empiezan los primeros vestigios de la minería acá, después que Sarmiento la promulgó, la promocionó, bueno, hubo un parate. Después ya estamos hablando del 30, del 40, se produce el trabajo en las minas y hay yacimientos de oro por la zona de Huachi y toda esa zona donde están ahora buscando. Entonces venían con grandes estructuras los tipos, las traía el tren y de ahí había que llevarlas en carro por esos caminos hasta los cerros. Así que llamaban los carros así de a 2 y cruzaban el río, todo. Era un espectáculo, un sufrimiento terrible. O sea, todo esto es... Y la otra actividad grande que se hacía en herrería, se herraban. Los caballos ahí. Se herraban caballos, todos los animales, ¿ves? Claro. Y venían tropas de 10 carros, por ejemplo, que venían de rodeo, toda aquella zona del oeste. Por la orilla del río venían, todo por los cerros. Y te llenaban, hay una zona productora de manzana, mucha manzana. Entonces venían los tipos cargados, 10 carros, se inundaba todo con el olor a manzana. Y los chinos venían y hacían un parate acá porque iban pasando para San Juan. Claro. Entonces erraban las mulas, todas esas cosas, arreglaban algún detalle y seguía la tropa para San Juan. 10 días hasta San Juan, y de allá hasta acá 2 días. Y si eran 5 y eran 10 carros, o sea, son 50 mulas para errar. Y había laburo. Por eso la herrería empieza a surgir. Y así como esto. Y después la herrería, además de ser herrera, como quien se dice, que trabajaba solamente hierro, empieza a adquirir esas otras máquinas. Pero ya estamos hablando de tiempos modernos. Para madera, digamos. Claro. Para Y se hace carrocera. Entonces al carro ya se lo hace acá. Se lo construye. Se lo construye totalmente. Como el ferrocarril traía esas ventajas. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando del 40, 50. Ya tenemos el sur, año 1940, ¿no? 1940, 1950. El sur con canaleta. Acá eso llevaba, o sea, el taquito, el chorizo le decíamos nosotros. Y eso se pone con aquella mano. La única mano que queda en casa es la. Mira. Ya la que está en el pilar. Sí, sí, sí. Ya te lo voy a explicar cómo es el movimiento, ¿ves? Y este es más liviano. Los viejos le decían el coche, le decían el coche. Claro, porque los chinos andaban delicaditos, con un solo caballo, y esto tenía motivación, ¿no ves? Ah, este estaba tuneado. Este ya estaba tuneado. ¿Ves? Claro. Y traían acá atrás una caja donde guardaban ¿Ese de cuero? ¿Qué? Mis abuelos tenían uno que tenía como una cosita de cuero. Sí. Y le ponían la merienda ahí, me contaban. Tipo petaca, así, de cuero. Ahí, sí. Y acá se alcanzan a ver los restos. Hola, chiquita. Se alcanzan a ver los restos de la casa, ¿eh? Alambre que va por ahí. Y un eje mucho más delicado. Estos también eran extranjeros. Estos ejes eran franceses. Y eran lubricados con aceite, o sea, tenían retenes, tenían todo ahí. Entonces vos le echabas aceite y te funcionaban los tipos un montonazo. Claro, ya el sistema extranjero, o sea, bien. Y esto es el sulky, famoso sulky. Y así hay 1000 cosas más. Qué bueno.
hecho de una llanta, ¿ves? Una llanta de arriba del carro. La llanta la han abierto y le han hecho las patas. ¿Te das cuenta? Todo, mira, con remache acá, remache de todo. ¿Cuántos caballetes tiene? 100 años. ¿Cuándo se te va a romper? Nunca. Nunca. Cuando duro ese pino que compro. Ah, Como pasa, duro. ¿Viste? Y se empiezan a chupar y empiezan a golpear la mesa, que yo ya. Sí, tartalo. ¿Compran el Lisi? Sí, en el Lisi. Todo asado, bro. Sí. Qué bueno. Claro, esto por un accidente una noche se quemó todo el techo. Y eso se mira, chila, escalerita para subirse. Claro. Sí, no, y papá, ya digamos. Él desde siempre. El papá hasta años, por decir así. él vivió, murió de 62 años, papá. 62 años, o sea, murió joven. Murió joven porque es muy sacrificado el trabajo. La herrería es terrible. Y mis hermanos mayores han sido herreros, los tres, o sea, 2 de ellos, porque otro se fue al tiempito a buscar nuevos horizontes. Y también murieron jóvenes. Era muy sacrificado, muy sacrificado. Mira, te muestro otra cosa. Acá. Un laburo muy pesado, Totalmente. Mira, estos balcones son de aquella época. Y esto es una piedra que tiene hueco. ¿Sabés qué? Es una piedra grande así de eso. Y es de molino de oro. Mirá la minería que de aquellos años estaba trabajando. Esa piedra y daba con otra piedra así. Claro. Iba pisando, iba triturando el mineral, después sacaban ese polvito, lo amalgamaban con, ¿cómo es que se llama?